El Instituto Aspen de los Estados Unidos y Grupo Salinas de México han llevado a cabo un foro en nuestro país sobre libertad y conectividad. Nos han ofrecido reflexiones sobre la libertad en un mundo cada vez más interconectado. Ya nuestros legisladores tienen un nuevo juego, es la creación de derechos. Por supuesto, el que tengamos muchos derechos no significa que ninguno se cumpla. Se cumplen 13 años de la muerte de un cineasta, Stanley Kubrick, que fue ilustrador y cómplice de la realidad humana. Todo esto y el Químico Guerra en Quinto Poder, el programa de reportajes con opinión. Cada vez estamos más conectados con el mundo a través de la computadora, de la televisión, de la radio, incluso de estos dispositivos que antes eran teléfonos y que ahora son verdaderas computadoras. Estamos en contacto constante con el mundo. La aldea global que imaginó Marshall McLuhan, aquel filósofo canadiense, es una realidad constante en nuestro mundo. Pero hay muchos temas importantes en el sentido de cómo vamos a aprovechar este nuevo mundo interconectado. Y muchos de los temas tienen que ver con la libertad. Mi propuesta el día de hoy es muy sencilla. We have to legalize freedom. Tenemos que legalizar la libertad. La libertad con la conectividad está amenazada de tres maneras muy rápidas que les quiero compartir. La primera es el ejemplo de los dos Cairos. Cairo, Egipto. En enero, el país decide de una manera arbitraria y autoritaria cerrar Twitter, cerrar Internet, cerrar todo medio de comunicación. Y legítimamente se generan leyes que obstaculizan la libertad. Coincido con Sergio de que yo estoy en contra de la piratería y coincido de que sin derechos de propiedad protegidos y correctamente establecidos no hay desarrollo. Pero querer resolver el problema de la piratería, poniendo en riesgo la libertad del poder de estar conectados, es como querer curar una gripa provocando un cáncer. Termino simplemente con este comentario. Señoras, señores, it's time to legalize freedom. Los medios impresos se enfrentan, por supuesto, a una nueva inédita competencia. Ya no pueden vivir nada más del papel, aunque pues, muchos no abandonan todavía del todo ese medio de impresión, de presentación de su información. Los medios impresos por eso tienen ahora muchas veces versiones electrónicas. Y por otra parte, las redes sociales, Facebook, Twitter y otras muchas, nos ofrecen información de manera constante. De hecho, los medios tradicionales están siendo transformados por una nueva avalancha de nuevos medios electrónicos. Decía Marshall McLuhan que el medio es el mensaje, y efectivamente estos nuevos medios nos están transformando a nosotros, la manera en que pensamos, la manera en que aprendemos, la manera en que trabajamos. El foro Libertad para Comunicar del Aspen Institute y Caminos de la Libertad del Grupo Salinas nos enseñó muchas cosas. Una de ellas es que el futuro ya está aquí, el futuro ya es hoy, ya estamos absolutamente interconectados, pero también que necesitamos preservar la libertad en este nuevo mundo de intercomunicación, porque si no lo hacemos nosotros, los gobiernos harán todo lo posible por quitarnos esta libertad. Derecho a la preparatoria, derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la educación preescolar. Bueno, los políticos mexicanos le han dedicado buena parte de su tiempo en los últimos años a legislar una nueva serie de derechos que han colocado en la Constitución. El único problema es que ninguno de esos derechos se cumple. Hace 12 años los legisladores determinaron que todos los mexicanos deberían tener un derecho constitucional a la educación preescolar.
No se ha cumplido todavía ese derecho. El 20% de los niños en edad preescolar todavía no pueden acudir a una institución educativa. Y sin embargo, en este 2012 ya se ha legislado un derecho constitucional a la educación media superior, a la preparatoria. Y por supuesto, si no creamos las condiciones, las escuelas, por supuesto, pero también los incentivos económicos para que quienes vayan a la preparatoria puedan gozar de un mejor ingreso que quienes no tienen la preparatoria, el cumplimiento de este derecho simple y sencillamente nunca va a ocurrir. Pero claro, los políticos no quieren hacer el trabajo fuerte que es determinar qué tipos de leyes promoverían el acceso a la educación. Prefieren simple y sencillamente crear nuevos artículos constitucionales que nos digan que tenemos derecho a la educación media superior. Nos dicen que colocar un derecho en la Constitución por lo menos establece un incentivo para que se trate de lograr cumplir ese derecho. Pero yo tengo mis dudas. En 1917, en el artículo 123 de la Constitución, se estableció el derecho a un salario digno y remunerador. Y sin embargo, todavía no tenemos este salario digno y remunerador por una cuestión muy sencilla. Las propias reglas económicas que establece la Constitución, que frecuentemente impiden la inversión productiva, pues han impedido que los mexicanos podamos tener un nivel de vida siquiera cercano al de países como Estados Unidos, que no tienen ninguno de estos derechos en su Constitución. La razón por la cual nuestros políticos han estado legislando derechos inusitados es porque buscan una cierta equidad, una igualdad en la posibilidad de tener acceso a ciertos servicios y productos que se consideran muy importantes. Así tenemos, por ejemplo, ahora, a partir del pasado mes de febrero, un derecho al agua. Y me parece muy bien que tengamos este derecho al agua. Sin embargo, en la propia legislación no se establecen los medios que nos permitirían tener precisamente esa agua que es tan importante para todos nosotros. Se les olvidó a los legisladores que quizás Dios nos da el agua, pero no la entuba. Y en la propia Constitución no solamente no se crean procedimientos para que todo el mundo tenga precisamente esta agua, sino que al contrario, hay muchos obstáculos en la propia legislación mexicana para que se cumpla este derecho. Come play with us, Daddy. Forever and ever and ever. Para Stanley Kubrick, quien falleció el 7 de marzo de 1999, cada película era como un juego de ajedrez. Le gustaba mover sus piezas a este cineasta muy reconocido en su tiempo y muy recordado en estos momentos. Le gustaba mover sus piezas de forma sutil, pero de forma también muy certera. Le gustaba tener encuadres inusitados que sin embargo el propio público no notaba. Le gustaba tener historias que fueran diferentes de las demás. Le gustaba tener una música que formara parte de las imágenes. Y le gustaba sobre todo tener el tiempo y la grandilocuencia para que sus historias calaran directamente en la emoción del espectador. Here's Johnny. Con 2001, Odisea en el espacio, Stanley Kubrick cambió de manera permanente la narrativa de las películas de ciencia ficción. Y su computadora HAL, de hecho, definió lo que sería la computadora villana en el cine contemporáneo. RG Pod 3VA, Hal. Made radio contact with him yet? The radio is still dead. Do you have a positive track on him? Yes, I have a good track. Do you know what happened? I'm sorry, Dave, I don't have enough information. Con Naranja Mecánica, Stanley Kubrick nos ofreció un análisis de la violencia que algunos consideraron era una apología de esa misma violencia. En Ojos Bien Cerrados, ya una de sus últimas películas, Stanley Kubrick ofreció un mundo onírico, un mundo lleno de misterio,
un mundo en el que la irrealidad juega con la realidad. Aún hoy hay que reflexionar sobre Stanley Kubrick. Sin duda fue uno de los directores cinematográficos más importantes de toda la historia. Lo perdimos hace 13 años. A 13 años de su muerte, estamos obligados a recordar a Stanley Kubrick, uno de los cineastas que mayor huella han dejado en la historia de la cinematografía universal. Vamos a hablar de un término que se está usando mucho, pero que realmente poca gente sabe qué es lo que significa y es trascendente para la vida de todos nosotros en el futuro: la economía verde. Pareciera que es simplemente meterle dinero a proyectos ecológicos, a aerogeneradores, a celdas fotovoltaicas, etcétera, pero no, su implicación es mucho más profunda y por eso es difícil de que se capte, digamos, su trascendencia de inmediato, porque va a significar modificar todos los sistemas económicos mundiales que tenemos actualmente de intercambio, de mercado, de financiamiento, de tipos de cambio, de ahorros, de lo que son las reservas de los países. ¿Por qué? Porque el sistema financiero actual no está funcionando, porque tiene muchas distorsiones que en su momento no se vieron y que actualmente se están evidenciando ya como un freno al desarrollo. No se trata nada más de hacer una economía de pajaritos y maripositas, se trata de entrar de lleno a lo que significa verdaderamente la relación económica entre individuos, entre gobernados y gobierno, entre diferentes estados, para ver exactamente qué es lo que está pasando. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. En México tenemos una serie de subsidios que se dan con el ánimo de los gobiernos de apoyar a grupos que están marginados, grupos que están empobrecidos, etcétera, y estos subsidios muchas veces van en contra tanto de las personas que se quieren ayudar como del medio ambiente. Esto es importantísimo. Un ejemplo: en México damos un subsidio de 8.500 millones de pesos anuales para el gasto eléctrico de los pozos que sacan agua para el riego en lo que es la agricultura de riego en nuestro país. Esto es para que se ayude a los agricultores, teóricamente, a que tengan costos más bajos y puedan operar mejor. ¿Qué es lo que realmente está pasando con este subsidio? Como se ha analizado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el mismo TEC de Monterrey, que el 80% de este subsidio de los 8.500 millones de pesos le toca al 20% de los agricultores más ricos, porque son los que más agua extraen, son los que tienen la mayor tecnificación y son los que se están oponiendo a que este subsidio se elimine. El pequeño agricultor, el que apenas sobrevive, recibe una parte mínima de ese subsidio, pero además el subsidio se convierte en perverso. ¿Por qué? Al no cobrar la electricidad de los pozos que extraen el agua para el riego, se desperdicia esta electricidad, no se reponen las bombas, están en muy mal estado, más de la mitad están descompuestas, apenas se pueden echar a andar, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay interés. Sí, fíjense qué interesante. Estos 8.500 millones de pesos se los damos en efectivo a los agricultores, pero les cobramos de electricidad en lo que vale, se van a preocupar por mantener sus bombas en buen estado, van a hacer nueva economía en el sentido de comprar nuevos equipos más eficientes, etcétera, van a tener el dinero y el subsidio ya se puede repartir de una forma mucho más justa, no que le toque la mayor parte del subsidio a los que más tienen. Por esto la economía verde es mucho más profunda de lo que normalmente se considera. Esto es todo por hoy en Quinto Poder, el programa que le da poder a la sociedad. Una mascota, una cámara, más tu creatividad.
una mascota, una cámara, más tu creatividad. Graba un animalito como tú quieras. Síguelo, crea una historia como tú quieras. Pero grábalo, grábalo, grábalo. Y súbelo al Facebook de Fusión Salvaje. Tu recompensa, ve tu video en televisión. Tu video en televisión. ¡En televisión! Velo en Proyecto 40 en Fusión Salvaje. Lunes, miércoles y viernes, 7 de la noche. Y sé feliz, feliz, feliz. Come frutas y verduras.